Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente en este día. Compartimos la palabra de Dios allí en San Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. El título de esta predicación es No tires la toalla. Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Dios te dice, no te rindas. Espera tu milagro. No te salgas ni abandones el escenario de la persistencia. Dios te dice que te quedes allí, esperando a que Él haga algo. Tu milagro está en camino. Lo que parece imposible alcanzar, Dios lo tiene preparado para tu vida. No te acostumbres a la fe, no pierdas la expectativa, la perseverancia, la insistencia es lo que atrae el poder de Dios. El paralítico fue encontrado por Jesús allí en el escenario de la perseverancia. Fíjense qué interesante porque dice que cuando el Señor lo vio allí, dice que se dio cuenta que hacía ya bastante tiempo que estaba ahí. Y eso atrajo la atención de Jesús, una persona que estaba allí luchando siempre, que no se rendía. Dice que Jesús notó que llevaba mucho tiempo así, en esa condición, luchando allí por su milagro. Y no es que Jesús le tuvo lástima, no vio un pobre hombre enfermo, sino un hombre que no se daba por vencido, un hombre que a pesar que no conocía la dimensión del nuevo pacto, estaba allí luchando por su milagro. Nunca es la necesidad lo que vence, a Dios le atrae la fe, la perseverancia. Allí hay un pasaje donde dice que para llegar a Jesús, los amigos de un paralítico dice que rompieron el techo, se abrieron paso entre la multitud y rompieron el techo para poner al enfermo allí cerca de Jesús para que sea sanado. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, hizo la obra sobre el paralítico. Y el problema de muchos es que se rinden rápido, se cansan fácil de luchar, y el diablo siempre es un incitador a que abandones tu lucha. El sistema del mundo anti Dios está diseñado para que no luches o te quiera hacer creer que el éxito, para ser éxito, tiene que ser inmediato. Y los creyentes a veces pensamos que los milagros, las bendiciones vienen de forma automática solo diciendo una oración. Bueno, hoy se acostumbra mucho a lo que es la declaración positiva, el confesar, el decretar, eh, todas esas cosas que están, vamos a decirlo así, de moda. Yo no digo que no pueda pasar a veces que Dios haga un milagro instantáneo. De hecho, yo he visto la mano de Dios. Pero la mayoría de las veces Dios te pide esfuerzo. Y a veces preguntamos por qué luchar tanto. ¿Eso quiere decir que no tengo fe? ¿Eso va en contra de la fe? Y no, porque cuando uno tiene una fe verdadera, lucha, pelea, insiste. Además, yo siempre digo que lo que no nos cuesta luego no se valora. Y Dios quiere que valoremos realmente lo que nos costó esfuerzo lograr. El paralítico siempre volvía a empezar.
Cuando algo no te salga, cuando fracases, cuando se te cierren las puertas, simplemente vuelve a empezar. Acá yo anoté unos ejemplos que me gustan de gente que volvió a empezar. Dice, un hombre intentó hacer 5 compañías de autos y las 5 quebraron. Volvió a comenzar y fue un éxito. Este hombre se llamaba Henry Ford. El otro dice, el otro ejemplo, no habló hasta que tenía 4 años y no aprendió a leer hasta los 7. Sus maestros y sus padres pensaron que era deficiente mental, lento y antisocial. Finalmente fue expulsado de la escuela y no fue admitido en la escuela politécnica de Zúrich por retrasado, pero Albert Einstein no se dio por vencido. En su primera película, los ejecutivos de la industria del cine le dijeron simplemente que no tenía lo que se necesitaba para ser una estrella, pero Harrison Ford no los escuchó. Fue rechazado de la Universidad de California del Sur de teatro, cine y televisión en 3 ocasiones. 35 años después de comenzar su título, volvió a la escuela en 2002 para completar finalmente sus estudios y obtener su licenciatura. Steven Spielberg volvió a comenzar. Jimmy Denny, gerente del estudio de grabación más grande, despidió al novato cantante después de audicionarlo y le dijo: muchacho, naciste para manejar un camión, jamás podrás cantar. Pero Elvis Presley no le hizo caso. Fueron personas que, a pesar de que tuvieron fracasos en su vida, simplemente volvieron a empezar. Nunca te rindas, espera hasta que Cristo aparezca con el milagro, con lo que tú quieres. No dejes de orar, no dejes de insistir. Acá no se trata del que es más rápido, se trata del que no se rinde, del que lucha por más que lo derriben 1000 veces. Jacob luchó por su bendición y le dijo a Dios: yo no te dejo hasta que no me bendigas. Lucha hasta que recibas tu bendición, tu milagro. No te resignes a vivir esclavo del pecado, del temor, de los malos hábitos, esclavo del mal carácter. Lucha en contra de todas esas cosas hasta que venzas. Si tienes una meta, un sueño por alcanzar y ves que las cosas y ves que las cosas no van como esperás, no te rindas. En Cristo todo lo que te propongas te va a salir bien. Si es la voluntad de Dios, lo vas a alcanzar. Si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer, te va a llevar por el camino para que tú alcances ese sueño. Es cuestión de tiempo a veces, es cuestión del tiempo que Dios permite. Pero dice: a todo el que pide recibe, el que golpea se le abrirá, el que busca halla. La, allí en Santiago habla de la persona de doble ánimo. Dice que es inconstante en todos sus caminos, que no, el que es de doble ánimo no piense que recibirá algo. Dice que es como llevado como las olas del mar que son llevadas por el viento de un lado al otro. Y la persona que es de doble ánimo se rinde fácil, no persevera, nunca alcanzará nada porque es inconstante en todos sus caminos, dice allí en Santiago. Son los cristianos que van a un congreso y andan bien por un tiempo, o a un evento así, y andan bien por un tiempo, andan entusiasmados una semana y luego vuelven a estar igual, derrotados espiritualmente. Es como que tienen una emoción temporal y bueno, y abandonan la lucha. Esos cristianos eh, dependen siempre de la que algo ministre sus emociones, que algo estimule sus emociones, son almáticos, que dependen de una reunión intensa y que hace más de 20 años que pasan al altar ante el llamado de entregar su vida, cambiar su carácter o aceptar a Cristo, pero siempre siguen igual. Dan vuelta 40 años en el desierto viendo la gloria de Dios, pero nunca conquistan nada de lo que Dios les prometió.
A veces las experiencias de la vida, los traumas, las cosas, las circunstancias negativas que hemos pasado, a veces nos han limitado muchas veces con palabras, con formas de vivir, miseria, con enfermedad. A veces no ser tan arriesgado, no aspirar a mucho más de lo que se tiene. Muchos dicen, bueno, mientras tengamos para comer está todo bien, el conformismo. Cierto que hay que darle gracias a Dios dice, mientras tengamos sustento y abrigo, pero a veces Dios nos quiere bendecir, prosperar, y tenemos que aspirar a más sin culpa. Si es la voluntad de Dios, siempre si es la voluntad de Dios, preguntando a Dios en todo. Porque a veces Dios nos bendice, nos prospera para que nosotros podamos bendecir a otros, no para que el dinero nos ponga lazo. Y a veces, bueno, nos limitan a veces con palabras, hemos sido, y por eso a veces no somos tan arriesgados y no luchamos tanto. A veces nos han limitado en no ser tan demostrativos en el amor, con nuestros padres, nuestros seres queridos. Y a veces nos dicen, no es lo que te gusta, es lo que tenga salida laboral, así que tenés, y muchas veces elegimos carreras o cosas, o nos dedicamos a cosas que no nos gustan, que no la disfrutamos. Yo creo que hay que ser sabios y estar en esa comunión con Dios, y es allí Dios donde nos revela, y donde nos forja, y donde nos prepara en la fe para alcanzar cosas, que de otra forma no podemos alcanzarlas si no es con la ayuda de Dios. Y a veces, bueno, esas experiencias constituyen también, en nuestra vida fortalezas cuando las ponemos en las manos de Dios. Porque no quiero decir que porque hayas tenido experiencias, hoy podés decir, bueno, como excusarte para no ser una persona luchadora que aspira a cosas grandes en Dios. Yo muchas veces me pregunté por qué a veces Dios permitió que pasaran cosas en mi vida o en la vida de muchos, o cosas que tuvimos que nos contaron tantos vencer, que a veces hasta puso en suspenso nuestra vida espiritual. Y eso es porque siempre hay un capital muy grande que nosotros a veces no podemos ver. Se los explico con un ejemplo. Cuando Nehemías restauró los muros de Jerusalén, el único material que pidió para reconstruir el muro fue madera, no pidió piedras, porque Nehemías usaría las mismas piedras que habían sido derribadas. Dios lo mismo hace con tu vida, usará tu pasado, usará aún lo que tú piensas que nunca tendría que haber pasado en tu vida y lo usará grandemente para su gloria y sus propósitos. Dios no desperdicia nada, Dios es un Dios que recicla. ¿Quién mejor que tú que pasaste por experiencias para poder ministrar a otros, hablarle a otros, aconsejarles, alentar a otros y decirles que se puede? Por eso no uses las experiencias malas en tu vida para excusarte, para dejar de ser una persona que aspira a las cosas que Dios tiene preparado para ti. Dios quiere darte grandes cosas, Dios quiere que alcances sueños, que alcances milagros, Dios quiere transformarte por completo y usarte para su gloria. Tienes que luchar, tienes que orar, no tienes que rendirte. Como el título de este mensaje, no tires la toalla. Sé que el diablo te va a golpear, sé que el diablo no te va a dar tregua, pero no tires la toalla, porque allí está Dios esperando que tú insistas en la fe para bendecirte. Hermano querido, amigo, que Dios te bendiga grandemente a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.